Pronunciamiento para la gobernanza del agua en las comunidades guaraní de la Capitanía del Chaco boliviano, Cami. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. La comprensión del cuidado de la casa común como una ecología integral, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tengan en cuenta todos los factores de la crisis mundial. Palabras del Papa Francisco que nos inspira el día de hoy para crear una visión conjunta en cuanto a la gobernanza del agua en las comunidades guaraní de la zona Cami, barrios urbanos del municipio de Camiri y la región del Chaco boliviano. Reunidos en fecha 23 de junio del 2023 en la ciudad de Camiri, la Asociación Comunitaria Guaraní de la zona Cami, Pastoral Social Cáritas Camiri, Pastoral Social Cáritas Bolivia, Vicariato Apostólico de Camiri y la carrera de monitoreo socioambiental de la Facultad Integral del Chaco, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos hemos reunido con la motivación de discernir y asumir compromisos para generar un espacio de diálogo y análisis de la situación del agua en la Capitanía Cami y plantear propuestas de políticas públicas hacia el acceso y uso eficiente del recurso agua. La principal problemática es la reforestación del agua, la extracción de agregados, la contaminación de las quebradas, vertientes, ojos de agua, aguas subterráneas, la implementación de técnicas obsoletas para la capacitación de agua para consumo humano, agua para producción, agua para consumo animal. Sumados a ellos, los fenómenos climatológicos, la sequía, altas temperaturas de calor promueven focos de incendio y en invierno la helada que afecta los modos de vida en las familias. Hemos estado discerniendo la realidad de nuestro territorio para saber qué es lo que el Espíritu Santo pide hoy en día para nuestra región del Chaco. Nos motiva profundamente la presencia en este discernimiento conjunto entre el Gobierno Municipal de Camiri, obras sociales de la Iglesia Católica, Red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní, Senasba, Colectivo Socioambiental del Chaco, Pastoral Ecológica, Subgobernación de Camiri, para trabajar en propuestas a favor de la gobernanza del agua. En este entendido, los participantes en el foro Gobernanza del Agua resolvemos lo siguiente. Para el tema de consumo de agua humano, propuestas de mejoramiento, medidores de agua para las que cuentan con sistemas de agua, implementación de red de distribución, implementación de tanques de almacenamiento, conservar y reforestar nuestros bosques, de embalse de agua, ¿no? Esa era una de las soluciones y propuestas. Tenemos la solución, ¿no? Conformar un comité interinstitucional incluyente y participativo para la gestión integral del recurso hídrico en cada municipio.